Bien, buenos días. Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy toca revisar lo que es la patología de órbita. Vamos a comenzar. Primeramente vamos a hacer una revisión anatómica, sobre todo desde el punto de vista radiológico. Recordad que la órbita es una cavidad en forma de cono, cuyo vértice se encuentra en la región más posterior, que está conformada por un techo, un suelo, una pared lateral y una pared medial, y tiene límites también en dichas dimensiones. El techo de la órbita, en la porción más anterior, está formado por lo que es la lámina orbitaria del hueso frontal, y en la parte más posterior lo forma lo que es el ala menor del esfenoide. El piso de la órbita, que es la pared más débil de la órbita, la que más se fractura en los traumatismos, está formada por la lámina orbitaria del hueso maxilar, anteriormente y posteriormente por el hueso palatino. La pared lateral, que es la pared más resistente de la órbita, está formada por lo que es el hueso cigomático anteriormente y posteriormente por lo que es el ala mayor del esfenoide. Y la pared medial, que es otra de las que se fractura más frecuentemente, está conformada por lo que es la lámina papirácea del etmoide, anteriormente y posteriormente por lo que es el hueso esfenoides. La órbita tiene sus límites, es importante conocerlo porque a través de estos límites es donde se extiende la patología desde la órbita hacia estos límites o desde estos límites hacia la órbita. Superiormente está limitada con la fosa craneal anterior, medialmente con el seno etmoidal, inferiormente con el seno maxilar, posteriormente con la fosa craneal media y lateralmente con la fosa temporal. La órbita en su contenido principalmente tiene al globo ocular. El principal contenido de la órbita es el globo ocular, que es una estructura en forma de esfera con un diámetro promedio de 2.5 centímetros. Está conformada por tres capas, que es la esclerótica, la uvea y la retina, que generalmente no se ven en los estudios de imágenes, por lo menos en tomografía y resonancia, a menos que haya desprendimiento de alguna de estas capas. Está formado anatómicamente en el segmento anterior y el segmento posterior, cuyos ambos segmentos los separa el cristalino, el segmento anterior. Está entre la córnea y el cristalino, dividido por el iris, en cámara anterior y cámara posterior. Y posterior al cristalino está el segmento posterior. Aquí vemos en este esquema el cristalino, todo lo que está atrás del cristalino es el segmento posterior, lo que está adelante del cristalino es el segmento anterior, y el iris divide el segmento anterior en cámara anterior y cámara posterior. Y vemos sus capas, la esclerótica, la cornea y la retina, que generalmente no lo vemos en estudio de imágenes, a menos que haya desprendimiento de alguno de ellas. La órbita, para comunicarse con sus estructuras vecinas o sus límites, tiene ciertos agujeros por donde pasan estructuras importantes. En la parte posterior de la órbita, en el vértice, está el conducto óptico. Hay agujeros mayores que le llamamos que es el conducto óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. En un estudio de tomografía, un corte coronal un poco posterior, observamos el canal óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. ¿Qué pasa por estas estructuras? Pues pasan estructuras importantes, sobre todo por el canal óptico, que pasa lo que es el nervio óptico y lo que es la arteria oftálmica. En la fisura orbitaria superior pasan ramas de los nervios canales o los nervios canales tercero, cuarto, sexto y la rama B1, que generalmente van a inervar lo que son los músculos extraoculares y le dan la parte sensitiva a la órbita. Pasan los nervios lagrimales y frontales y pasa la vena oftálmica superior. Y en la fisura orbitaria inferior, la rama B2 del quinto nervio craneal, el nervio cigomático y vasos infraorbitarios. Aparte del globo ocular, la órbita contiene sus partes blandas, entre lo que incluimos la glándula lagrimal, los 6 músculos extraoculares, 7 incluyendo el músculo elevador del párpado, el nervio óptico y sobre todo lo que es la grasa orbitaria. Los músculos extraoculares los podemos limitar bien en estudios de tomografía y resonancia magnética. Un corte coronal en los estudios de tomografía y resonancia sobre todo nos sirve para evaluar lo que es el nervio óptico y lo que es los músculos extraoculares.
Entonces les mencionaba que son 7 músculos oculares, incluyendo el elevador del párpado, donde vemos que están los rectos, el superior, el inferior, el medial o interno y el lateral, y los 2 oblicuos superiores e inferiores. Todos los músculos oculares, recordemos, son inervados por el tercer par craneal, a excepción del recto, que es inervado por el sexto, y el oblicuo superior, que es inervado por el cuarto par craneal. En estudios de resonancia magnética también los podemos delimitar, los cortes coronales. Una estructura importante que se puede evaluar en la resonancia es lo que limita lo que es la flecha que le estoy señalando y lo que es la letra G, que es el septum orbitario. Esta estructura es importante porque nos divide la órbita en una porción presectal y una porción postsectal, que lo divide el septo orbitario. Otra estructura importante dentro es el nervio óptico. El nervio óptico es un tracto de sustancia blanca, está revestido por las lectomeninges hidromadres que revisten el encéfalo. Se continúa con el espacio subaranoideo intracraneal. Tiene un diámetro medido en un plano coronal entre 2.6 y 3.2 milímetros. El promedio es 4 milímetros que se utiliza. Y tiene un trayecto intraocular, intraorbitario, canalicular e intracraneal. En este corte coronal lo podemos observar el nervio óptico, el espacio subaranoideo lleno de líquido cefalorraquídeo, y vemos todo lo que es la vaina del nervio óptico. También hay estructuras vasculares, las principales a nivel de la cavidad orbital es la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótica, de la rama carótida interna. También hay venas oftálmicas superiores e inferiores que van a drenar al seno cavernoso, que son de importancia porque la patología de la órbita, sobre todo la infecciosa, se puede manifestar con trombosis del seno cavernoso. En los estudios de imagen de la órbita, pues para fines de esta clase, sobre todo tomografía y resonancia, la ecografía no hay imágenes en sí respecto a esta clase, ¿verdad? La tomografía es de elección en los traumatismos, los cuerpos extraños y sobre todo para las calcificaciones, sobre todo en los pacientes con retinoblastoma, que las calcificaciones son muy frecuentes. La resonancia magnética es el estudio de elección de la órbita, excepción de las patologías anteriores mencionadas, sobre todo porque tiene esa capacidad de delimitar bien lo que es las estructuras intraorbitarias. Y la ecografía es útil en el traumatismo, cuerpos extraños y los desprendimientos retinianos. Se hacen cortes finos, preferiblemente que sean menores de 1.5 milímetros, desde el seno frontal hasta el paladar duro, generalmente con parámetros de 120 kilovoltajes y 100 de miliamperaje. El contraste es de rutina, aplicable en órbita, que no sea patología traumática, pero en patología infecciosa y patología tumoral, pues es de rutina la administración de medio contraste de 70 ml a 2 ml por segundo. El protocolo de resonancia de órbitas, este protocolo que les menciono es el que menciona el libro de Haga. Hay otros protocolos que leí porque depende en sí de la patología que estamos investigando en la órbita. Pero el protocolo de rutina son imágenes potenciadas entre 1 y entre 2 en los planos axiales y coronales. También son importantes o son de rutina las imágenes, la supresión grasa en las imágenes potenciadas entre 2 y en los estudios post-contraste con gadolinio. Y para que el estudio de órbita sea ideal, debemos observar nosotros al evaluarlo el seno cavernoso, el quiasma óptico, las cintillas y las radiaciones ópticas, los núcleos mesencefálicos y protuberenciales de los nervios oculomotor, abducen y troclear. Son las estructuras que hemos de delimitar en un estudio de órbita. Cuando hacemos el abordaje de la patología de órbita, siempre es importante recordar la edad del paciente, el sexo del paciente, los antecedentes personales patológicos, traumáticos, toda aquella historia clínica del paciente. Y al momento de ver el estudio de imagen, es importante para hacer el diagnóstico diferencial dividir la órbita en compartimentos. Es así que, como les mencioné anteriormente, el septo orbitario divide la órbita en una porción presectal y una porción postsectal. Y los músculos externos oculares
lo van a dividir, todo lo que está al interior de los músculos es el espacio intraconal. Los músculos delimitamos como el espacio conal y todo lo que está por fuera de los músculos es el espacio extraconal. Y es importante verlo desde este punto de vista porque hay patologías específicas de cada espacio. Aunque hay algunas patologías que no respetan, porque pueden ser tanto intraconales como extraconales. Siguiendo los objetivos que se nos dan en nuestro pensum académico, pues pedía revisar del globo ocular retinoblastoma, melanoma, fibroplasia retrolental y la enfermedad de Cohen. Eso nos vamos a ir revisando. Siempre mencionaré que la leucocoria es un signo importante de consulta médica y por lo que nos piden muchas veces los estudios de imágenes. La leucocoria es la incapacidad de la luz, es incapacidad de que la luz sea reflejada por la retina. Cualquier tejido opaco que interfiera con el paso de la luz nos va a dar lo que es la leucocoria. Y vemos que entre los diagnósticos diferenciales de la leucocoria, pues hay una amplia gama de enfermedades que tenemos que hacer siempre diagnóstico diferencial con todas esas patologías que ven. Una de las principales patologías que nos da leucocoria es el retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en la infancia. El 98% de los retinoblastomas se diagnostican antes de los 3 años. Generalmente se manifiesta como leucocoria, que la mayoría de las veces es unilateral. Estrabismo, hay pérdida de la visión, desprendimiento de retina, glaucoma y inflamación ocular. El 90% de los retinoblastomas son mutaciones esporádicas, pero hay un 10% que son un tipo familiar, con un patrón autosómico dominante. Generalmente cuando son familiares son retinoblastomas bilaterales y multifocales, y la alteración genética está en el cromosoma 13. En los estudios de imágenes, el retinoblastoma se caracteriza principalmente por las calcificaciones en la zona posterior del globo ocular, con extensión al vitrio. Las calcificaciones casi están presentes en todos los pacientes, en el 95% de los pacientes, pero hay una amplia gama de diagnósticos diferenciales de las calcificaciones oculares. Pero se dice que una calcificación en la zona posterior del ojo en un niño de menor de 3 años es un retinoblastoma hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo contrario, en ausencia de calcificación, una masa ocular en un niño de 3 años es improbable que sea retinoblastoma, o es muy poco probable que sea un retinoblastoma. El realce, realmente el retinoblastoma es mínimo con el contraste. No es un realce tan marcado, tan homogéneo. Sobre todo el contraste es útil para apreciar la extensión intracraneal de lo que es el retinoblastoma. Y la imagen coronal siempre es útil para evaluar tanto los músculos extraoculares como el tamaño del nervio óptico. En la resonancia magnética, pues, puede ser en T1 como una hiperintensidad moderada. Esto es por la en T2 se puede marcar con hipointensidad, sobre todo la ausencia de señal de lo que son las calcificaciones. Puede haber desprendimiento de retina asociado, que en la resonancia magnética lo evalúa mejor que la tomografía. Y la resonancia siempre es sensible para la extensión tumoral y las lesiones secundarias del retinoblastoma. Como les mencioné, en tomografía es como una imagen, se manifiesta como una masa en la región posterior del globo ocular hiperdensa, ¿verdad? Que realza heterogénea levemente de transmitación de medio de contraste y que casi siempre está asociada a calcificaciones. El retinoblastoma puede propagarse al espacio subaracnoideo por el nervio óptico, por vía hematógena o por vía linfática, y es propenso a la hemorragia. En las imágenes de resonancia, pues cortes axiales de la primera ST1 y la segunda ST2, pues se ve una masa en la región superior ocular izquierdo, hay desprendimiento de retina, y vemos que la imagen en T2 lo que se ve que es hipointensa, pero se ven las imágenes hipointensas por la ausencia de señal por las calcificaciones que puede tener el retinoblastoma. Una patología que es el retinoblastoma trilateral, que se asocia a los retinoblastomas que son con esa predisposición familiar o con un patrón familiar, que es el 10% de los blastomas,
Y el retinoblastoma trilateral cuando hay retinoblastoma en los dos globos oculares y además de eso hay retinoblastoma o hay una masa en la glándula pineal. Entonces se conoce como retinoblastoma trilateral. Los principales diagnósticos diferenciales de retinoblastoma, el primero que tenemos que hacer, el diagnóstico diferencial, fue el vitro primario hiperplásico persistente. Este es una patología que está marcada por varias porciones del vitro primario, con hiperplasia del tejido conjuntivo embrionario. Es una leucocoria en el neonato, es decir, en el recién nacido, se manifiesta como microoftalmia, el cristalino es pequeño, y en sí el vitro primario hiperplásico es una masa de tejido fibrovascular. Generalmente tiene una forma embudo que incluye la arteria hialoidea, que se extiende desde el espacio retrodental en forma de S, desde el cristalino hasta la cabeza del nervio óptico. Es vascular, es propenso a las hemorragias y puede tener diferentes tamaños. Y a diferencia del retinoblastoma no se calcifica. Entonces en una tomografía se puede ver perfectamente el vitro primario hiperplásico. Esa estructura fibrovascular en forma de S que se extiende desde el cristalino hasta la región posterior del nervio óptico. Y vemos que en lo contrario tiene este paciente calcificaciones por desprendimiento crónico de retina, que es un neonato, con vitro primario hiperplásico persistente. Otro diagnóstico diferencial es la enfermedad de Coa, masas que están en la región posterior del globo ocular. Esta es una anomalía vascular de la retina, son vasos telangiectásicos, es generalmente unilateral. Puede haber un derrame lipoproteináceo en la retina en el espacio subretiniano. Está acompañado de desprendimiento de retina. El diagnóstico es de los 6 a los 8 años, a diferencia del retinoblastoma, que el diagnóstico más frecuente antes de los 3 años de edad. Y la tomografía son hipertensidad en el vitrio exudado. Y a diferencia del retinoblastoma, no se calcifica. En resonancia magnética puede ser hiperintenso en T1 y en T2. Otro diagnóstico diferencial importante del retinoblastoma es la infección por toxocaracanis o la toxoplasmosis ocular. Recordemos que este llega a través de, llega al ser humano a través de las heces de los caninos, de los perros, y una vez que eclosionan los huevos en el intestino, la toxocara migra a cualquier parte del cuerpo, y uno de ellos es la afección ocular. Y lo que produce en el ojo es más que todo el daño que se produce por la reacción inflamatoria, como opacidad del vitrio y desprendimiento de retina. Hay una endostalmitis crónica, un proceso inflamatorio crónico que se manifiesta generalmente con leucocoria unilateral. En la tomografía se ven hiperdensidades difusas sin calcificaciones y en la resonancia lesiones hiperintensas en T1 y en T2. Otro diagnóstico diferencial del retinoblastoma es la fibroplasia retrodental. Esta es una patología que se da en tratamiento prolongado con oxígeno, generalmente son prematuros que estuvieron con hipoxia, con problemas en el trabajo de parto. Se manifiestan con leucocoria bilateral por desprendimiento de retina. La tomografía son hiperdensidades posteriores, raramente asociadas a calcificaciones, o cuando tienen una cronosidad pueden tener ciertas calcificaciones. ¿Okay? Otra de las masas oculares, aparte del retinoblastoma, es el melanoma. La melanoma es la neoplasia intraocular más frecuente en adultos. De bueno que el retinoblastoma es en niños, el melanoma es la más frecuente en adultos. Más frecuente en la raza blanca, cuando se presentan en la raza negra son devastadores, con mal pronóstico. Y la intensidad de señal de melanoma en la resonancia magnética va a depender del grado histológico del melanoma. ¿Por qué? Porque la melanina, recordemos que tiene por el efecto paramagnético lo que tiene la melanina. Entonces, es decir, que los melanomas melanóticos van a ser hiperintensos en T1 y hipointensos en T2, a diferencia de los melanomas amelanóticos que van a ser al contrario, hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. En la tomografía van a ser hiperdensos y realzan homogéneamente todas las micraciones de medio contraste. Generalmente cuando hay un melanoma ocular siempre van a haber metástasis hepáticas y pulmonares para que lo tengamos en cuenta en el estudio. Lo característico del melanoma melanótico, en T1 son hiperintensos y en T2 son hipointensos. Tomografía se puede manifestar como masas hiperdensas con realce homogénea transmisión del contraste, pueden tener una invasión ya lo que es hacia la región posterior de la órbita, es decir, una invasión retrovulvar, como el caso de este caso que nos muestra la imagen.
Siempre tener en cuenta las metástasis oculares, las patologías que dan más metástasis al globo ocular. Estoy hablando del globo ocular en sí, no estoy hablando de la órbita. En orden de frecuencia, las patologías que más dan más metástasis al globo ocular son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el linfoma y la leucemia. Y en este caso, en la tomografía, vemos un engrosamiento uveoescleral en la región posterior del globo ocular, ¿verdad? Que realza transmisión de medio contraste en un paciente que cursa con linfoma. Ya terminando con la patología tumoral ocular, vamos al nervio óptico. Del nervio óptico, los objetivos nos piden hablar del glioma y del meningioma nada más. Entonces vamos a hablar del glioma primeramente. Generalmente los gliomas del nervio óptico, 2/3 son astrocitomas pilocítico juvenil. La edad promedio del diagnóstico generalmente es de los 8.5 años, aunque pacientes que cursan con neurofibromatosis, el diagnóstico realmente se hace a los 5 años de edad. Es más frecuente en mujeres, crecen durante la infancia, generalmente se manifiestan con estrabismo, pérdida visual y exoftalmos. El 25% de los casos están asociados a la neurofibromatosis tipo 1. La resonancia magnética, vemos un nervio óptico aumentado de tamaño y tortuoso, hipointenso en T1, que puede ser iso o hiperintenso en T2. Aquí vemos imágenes sagitales y coronales, donde vemos un nervio óptico totalmente aumentado de grosor, tortuoso, y vemos cómo a nivel posterior parece o altera lo que es el vértice de la órbita y parece invadir lo que es el conducto óptico, en comparación normal del lado contralateral. Lo importante del glioma es que nosotros no podemos diferenciar qué es tumor y qué es nervio óptico. Vemos que vemos un engrosamiento difuso, fusiforme de lo que es el nervio óptico, pero no diferenciamos qué es tumor y qué es nervio. Imágenes en T2, una particularidad de los gliomas asociados a neurofibromatosis es que presentan glosis aranoidea, que la glosis aranoidea generalmente los gliomas en secuencias en T2, que es la imagen que estoy señalando, la imagen de la izquierda, pueden ser iso o ligeramente hipointensos. Y en esta imagen vemos que hay una mayor hiperintensidad periférica de lo que es el engrosamiento del nervio óptico, que se le reconoce como gliomatosis aranoidea, que no es nada más que proliferación neural. Y esta característica se ven en los gliomas asociados a la neurofibromatosis tipo 1. Y en las imágenes con medio de contraste vemos que hay un realce homogéneo y solo vemos la dilatación fusiforme de lo que es el nervio óptico, sin diferenciar qué es tumor y qué es nervio óptico normal. El meningioma principalmente se deriva de las meninges del nervio óptico, o también secundariamente puede venir de las meninges craneales. Clínicamente hay pérdida de la visión, hay atrofia óptica, exoftalmos leve, predomina en mujeres de edad media y en niños con neurofibromatosis. Se puede manifestar como aspecto tubular difuso de nervio óptico, una masa fusiforme, una dilatación perióptica globular. Son bilaterales los pacientes con neurofibromatosis y están asociados a calcificaciones en el 20 a 50% de los casos. En la tomografía son masas hipertensas con realce, puede haber erosión ósea o hiperostosis, cualquiera de los dos. El signo característico del meningioma es el signo unas literaturas dicen el signo del sándwich o el signo de vía de tranvía, que ahora ya les vamos a ver las imágenes. En la resonancia magnética suele ser isointensos o ligeramente hipointensos en T1 e hiperintensidad leve en T2. Y tienen un realce más o menos leve a moderado. Aquí está la característica más importante del meningioma, el nervio óptico, a diferencia, y es lo que nos diferencia del glioma. Realmente nosotros podemos observar el nervio óptico y alrededor del nervio óptico en la tomografía se ven hiperdensidades que realzan con la administración de contraste
pero nosotros diferenciamos bien lo que es el nervio y lo que es el tumor, y es lo que se conoce como el signo del vía de tranvía o el signo del sándwich, es decir, el tumor. Imaginemos que el tumor son las rodajas de pan y el nervio óptico es el jamón o el queso, ¿verdad? Igual en las imágenes de tomografía, de resonancia, perdón, vemos el nervio óptico bien delimitado y alrededor del nervio óptico vemos los meningiomas. Es decir, nosotros en estos casos de meningioma podemos diferenciar exactamente lo que es nervio y lo que es tumor. Y son como los tips para diferenciarlos, hacer los diagnósticos diferenciales. Eh, Otro punto que pide abordar los objetivos de nuestro temario son los tumores extraoculares, ¿no? Sobre todo hablar de los hemangiomas, los quistes dermoides, los linfangiomas, tumores de las glándulas lagrimales, los rhabdomyosarcoma y las metástasis orbitarias. Los hemangiomas cavernosos son los tumores orbitarios más frecuentes en general. Son conductos vasculares dilatados, tapizados con endotelio, rodeados por una pseudocápsula fibrosa. Más frecuente en mujeres en la segunda década de la vida. Se manifiestan por exoftalmos insidiosos y trastornos visuales. Tiene un crecimiento muy lento. En la tomografía son masas intraconales, generalmente, o casi siempre, redondeadas, ovaladas, hiperdensas de bordes lisos y con un realce notable tras la administración de medio de contraste. En la resonancia magnética son isointensos a los músculos e hipointensos a la grasa en T1 e hiperintensos en T2. Y la imagen característica de lo que es un hemangio cavernoso, realmente son masas ovaladas, redondas, bien delimitadas, con un realce homogéneo tras la administración de medio de contraste. En este caso está medial a lo que es el nervio óptico y desplaza levemente el nervio óptico. El linfangioma son conductos linfáticos venosos displásicos que contienen tejido conjuntivo laxo, algunas haces de músculo liso, por general son masas extraconales, por lo general, aunque la mayoría de las veces no se logra diferenciar si es extraconal o intraconal, solo se sabe que es retrovulvar. Son no encapsulados, tiene 23 años de media del diagnóstico, son propensos a la hemorragia. El índice es agudo de los síntomas. En la tomografía, lo que vemos es que hay una expansión orbitaria con proptosis del globo ocular, hay bordes irregulares, hiperintensidades con realce variable. La resonancia magnética son signos de hemorragia con zonas hiperintensas en T1 con niveles líquidos, y es lo que es la característica del linfangioma. Como son propensos a la hemorragia, entonces pueden tener nivel líquido que son las hemorragias y los componentes del mismo linfangioma, y lo que causa también que hay proptosis del globo ocular. Otra patología que vamos a hablar son las patologías de las glándulas lagrimales, sobre todo la patología tumoral, que son los que nos piden los objetivos. Las glándulas lagrimales son unas estructuras en forma de almendra que se encuentran en la región superior y externa de la órbita, en el contorno del globo ocular. Generalmente son homogéneas, isointensas a los músculos, isodensas a los músculos en los estudios de tomografía, y siempre siguen el contorno del globo ocular. Sobre todo se encuentran en la región superior externa del globo ocular. Las dos patologías tumorales más frecuentes que vamos a hablar son el adenoma pleomórfico, que es el tumor benigno más frecuente. Es una masa palpable que puede producir exostalmo. Puede tener espacios quísticos. Lo importante y lo que hace el diagnóstico diferencial con la patología maligna es que no hay destrucción lítica y hay un mínimo a moderado realce tras la administración de medio contraste. Lo que vemos en este estudio de tomografía corte axial, donde en la fosa lagrimal del lado derecho vemos una masa homogénea con realce mínimo moderado tras la administración de contraste, y vemos que no causa destrucción sobre el tejido óseo adyacente y sí causa leve proptosis sobre el globo ocular. A diferencia del adenocarcinoma quístico, que es el tumor maligno más frecuente de la glándula lagrimal, que usa con dolor, diplopia, ceguera, generalmente de evolución rápida, en 3 a 6 meses. Es un tumor de muy mal pronóstico, con un 21% tiene supervivencia a los 5 años, hay diseminación intracraneal, sobre todo porque tiene una diseminación perineural.
Y ahí lo importante de esto es que hay destrucción lítica del hueso y se asocia a calcificaciones. Y lo vemos en esta imagen, y ahí en la fosa lagrimal del lado izquierdo, la masa, que lo más importante es ver la destrucción del techo de la órbita y las calcificaciones asociadas a estos tumores de la glándula lagrimal. Los quistes dermoides generalmente son la lesión congénita benigna más frecuente de lo que es la órbita, son extraconales siempre. Representan el 2% de las masas orbitarias, se encuentra en la zona superolateral de la órbita. En la tomografía, pues presentan unos bordes bien delimitados con realce, con centro graso, es decir, pueden tener densidad heterogénea. Vemos esta masa que está a nivel medial en la órbita, que tiene densidad como un nivel, pero en realidad lo que vemos ahí no es líquido, sino que es grasa, y de otra densidad de tejido blando. Y lo confirma la resonancia, donde puede estar la grasa flotando en el quiste. En el quiste vemos que tiene dos densidades de grasa, dos intensidades de intensidad de grasa y de intensidad, no es líquido, sino como un material proteináceo, y es la característica de los quistes dermoides. Otra patología es el rhabdomiosarcoma orbitario, tumor orbitario maligno más frecuente en la infancia. La media de diagnósticos a los 7 o 8 años de edad. Generalmente se produce por exoftalmo indoloro. Se localiza detrás del globo ocular. Generalmente el 50% están retrovulvares, un 25% puede estar superior a lo que es al globo ocular y un 5% inferior a lo que es al globo ocular. Es una masa con realce bien delimitada, homogénea. Generalmente no tiene características específicas en su imagen, pero realmente este caso que se presenta aquí es isodenso, a los músculos oculares con realce de moderado transmisión de contraste. Lo importante es que causa invasión de las estructuras adyacentes, hay destrucción ósea, destrucción ósea. Y la resonancia, pues vemos la masa que causa proptosis del globo ocular y desplazamiento algo lateral. Pero en realidad no tiene una imagen característica. Otra patología orbital es la metástasis. La mayoría de las metástasis son extraconales. Generalmente lo que son las metástasis, los rhabdomiosarcomas y los linfomas pueden ser extraconales, pero lo más frecuente es la metástasis que sean extraconales. Son el 10% de las neoplasias orbitarias, 50% son debido a cáncer de mama y de pulmón, y afecta el hueso. La parte del hueso que más afecta en la metástasis son el ala mayor del esfenoide. Generalmente no altera los músculos extraoculares, solo el 100% de las metástasis afecta lo que son los músculos extraoculares, y cuando los afecta característicamente o cuando está aumentado de tamaño selectivamente lo que es el músculo recto lateral, generalmente se debe a una metástasis o a un pseudotumor inflamatorio. En la tomografía son hiperdensos con realce transmitación de medio de contraste. Y en este caso vemos el globo ocular del lado izquierdo, y que no se ve como una masa limitada, sino lo que hay es como una reacción desmoplásica que produce a nivel de la órbita. Solo comparemos la órbita contralateral, donde vemos que hay como engrosamiento de los tejidos blandos de la órbita con realce, el contraste, y el contexto de un paciente con cáncer de mama. Otras patologías son las lesiones infiltrativas e inflamatorias de la órbita. Sobre todo vamos a revisar lo que son las oftalmopatías tiroideas, el pseudotumor orbitario y las infecciones de la órbita. La oftalmopatía tiroidea, como generalmente está asociada a lo que es la enfermedad de Graves, que ya sabemos que se caracteriza por el exoftalmos, el hipertiroidismo y el bocio. No es exclusiva de la enfermedad de Graves. La oftalmopatía tiroidea puede estar asociada también a la tiroiditis de Hashimoto, pero generalmente está asociada siempre a la enfermedad de Graves. Y como es más frecuente la enfermedad de Graves en mujeres, también la oftalmopatía va a estar más asociada en mujeres con una relación 4:1. Lo que causa la principal complicación de la oftalmopatía es la neuropatía óptica progresiva, ¿verdad? Que es lo que conduce muchas veces a la ceguera. Hay engrosamiento del nervio óptico y erosiones óseas. En la tomografía lo que vemos es aumento del tamaño de los músculos extraoculares con exoftalmo. Hay protrusión de la grasa orbitaria. 85% son bilaterales y 5%
unilaterales. Y generalmente en el 10% de los casos los músculos extraoculares son normales, solo está alterada lo que es la grasa orbitaria. Y en orden de frecuencia, los músculos más afectados son el recto medial, el recto inferior, posteriormente le sigue el oblicuo superior. Y en estos estudios de imagen, pues, de tomografía y resonancia, lo que observamos es el engrosamiento de los músculos extraoculares, sobre todo de los rectos superiores, de los rectomediales. Y la característica más importante en la osteopatía tiroidea, aparte del engrosamiento de los músculos extraoculares, generalmente no hay una literatura así como decir los músculos extraoculares miden esto, pero estuve leyendo literaturas y el promedio que más da, de los que más grosor, que son los rectos superior e inferior, el promedio anda entre 4 y 4.6 milímetros de grosor normal, los otros tienen un grosor menor. Pero generalmente aquí es asociarlo a hacerlo comparativo, ¿verdad? Pero lo que les mencionaba que lo más característico de la osteopatía tiroidea es que en la osteopatía tiroidea hay engrosamiento de los músculos extraoculares, pero generalmente respeta las inserciones tendinosas. Es decir, donde se inserta a nivel del globo ocular, donde se inserta a través de la línea de Sim en el vértice de la órbita, realmente no están engrosados los que son los tendones. Hay engrosamiento del músculo, pero respeta el tendón. Y es importante para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que hablamos anteriormente. Igualmente vemos engrosamiento total de los músculos extraoculares, sobre todo de los rectos superiores y el recto medial, están engrosados, heterogéneos y que actúan en contraste de lo normal, pero observemos que siempre se respetan las uniones tendinosas, es decir, no están engrosadas, solo engrosa el músculo extraocular. Y generalmente va a haber proptosis de lo que son los globos oculares. El pseudotumor orbitario es un trastorno inflamatorio crónico, neuroneuromatoso y es idiopático. Es una causa frecuente de exoftalmo unilateral, a diferencia de la enfermedad de Gray, que la mayoría de los veces, el 85% de los casos son bilaterales. Hay una restricción de la movilidad ocular, con quemosis, edema palpebral y dolor. El inicio del pseudotumor orbitario tiene un inicio brusco, a diferencia de la osteopatía de Graves o tiroidea, que es el inicio insidioso. Y tiene una característica importante que responde a los corticoides rápidamente. Así como se dice brusco, responde rápidamente a los corticoides. Vemos los contornos del músculo son irregular y afecta las inserciones, a diferencia de la osteopatía de Graves, que generalmente no afecta las inserciones tendinosas. Se pueden manifestar como masas lagrimales. También, aparte de los músculos extraoculares, puede afectar lo que es la glándula lagrimal. Puede haber masas retrovulvares mal definidas o difusas. La grasa retrovulvar puede estar sucia, heterogénea y puede haber engrosamiento del nervio óptico. Generalmente se asocia muchas enfermedades sistémicas, sobre todo autoinmunes, que son frecuentes en nuestro medio, como el lupus, la dermatomiositis, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, la poliartritis nodosa, la dermatosis de Wegener. Y generalmente entre 1 y 2 tienen a ser hipointenso este engrosamiento o estas patologías. Y entonces vemos la característica de lo que son el pseudotumor orbitario, ¿verdad? Que generalmente hay engrosamiento del músculo, pero fíjense en las uniones tendinosas que están engrosadas también, igual que todo el resto del músculo, a diferencia de lo que es la osteopatía tiroidea, donde respeta las inserciones musculares de los músculos extraoculares. Seguimos viendo donde hay engrosamiento difuso de los músculos oculares, sobre todo del recto medial, y también está engrosado lo que es la inserción tendinosa del músculo. También se puede manifestar, como les mencioné, como una masa a nivel. En este caso, en el globo ocular del lado derecho, más que todo como engrosamiento propio de un músculo, se ve como una masa, ¿verdad? Pero asociado a un pseudotumor con proptosis, generalmente de indicio muy rápido, pero que responde rápidamente a los corticosteroides. Ya para terminar con las infecciones orbitarias, generalmente las infecciones orbitarias es importante por sus complicaciones más que todo. Las bacterias pueden llegar a la órbita a través de hematógena, contacto directo en los traumatismos. Y es importante hacer, cuando hay una infección orbitaria,
definir si esta infección es una infección preseptal o afecta a la región posterior de la órbita, es decir, es postseptal. En el caso de las infecciones presectales, como el caso de la imagen que tenemos, solo hay como aumento de volumen o edema en los tejidos blandos. Generalmente no se asocia a alteraciones de la visión ni alteración del globo ocular. A diferencia de las infecciones postsectales, donde además de la afección de tejidos blandos hay afectación retrovulvares con engrosamiento, pueden haber abscesos retrovulvares. Y lo importante de estas infecciones postsectales son las complicaciones que puede tener. Sobre todo en esta imagen donde vemos que hay un absceso a nivel de la órbita y tuvo una extensión a nivel intracraneal con formación de un absceso hacia la bóveda craneal. Entonces, por eso es importante delimitar muy bien estas patologías. En cuanto a las infecciones oculares propias del globo ocular, pues los estudios de imágenes no son de mucha utilidad porque no dan alteraciones específicas de una patología. La única que cabe recalcar de las infecciones oculares son las infecciones por citomegalovirus, que es la infección oportunista más frecuente de la retina coroides, sobre todo en pacientes con VIH. Y la característica de las infecciones oculares por citomegalovirus es que lo que producen es una hemorragia bilateral intraocular con hiperdensidad. En la resonancia magnética depende del tiempo de evolución de la hemorragia, probablemente son bilateral y cursan con ceguera aguda. Y es más o menos los que le tenía de órbita para el día de hoy. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, se las agradece.